Después de graduarme, discretamente puse el patrimonio de $10 millones de mis abuelos en un fideicomiso, solo por seguridad. La semana pasada, mis padres y mi hermana aparecieron, sonriendo, y dijeron: Mi nombre es Valentina, y a los 27 años, nunca esperé estar luchando contra mis propios padres por la herencia de $10 millones que mis abuelos me dejaron. Ellos me criaron cuando mis padres me abandonaron a los 7 años, dándome todo lo que ellos nunca me dieron: amor, estabilidad y valores. Cuando mi abuelo falleció 6 meses después de mi graduación, honré sus deseos asegurando la herencia en un fideicomiso. La semana pasada, mis padres y mi hermana aparecieron en mi puerta con sonrisas sospechosas, despertando todos mis miedos de la infancia. Si alguna vez has tenido que proteger lo que es tuyo por derecho de las personas que deberían haberte protegido, cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para saber cómo manejé lo que vino después. Tenía solo 4 años cuando comenzó la inestabilidad. Mis primeros recuerdos no son de cuentos antes de dormir o aventuras en el patio de recreo, sino del comportamiento errático de mis padres. El extraño olor que más tarde me di cuenta era alcohol mezclado con algo peor, y el flujo constante de caras desconocidas pasando por nuestro pequeño apartamento. Mi padre, Javier, trabajaba esporádicamente como obrero de la construcción, pero pasaba más tiempo entre trabajos que trabajando. Mi madre, Liliana, decía ser una aspirante actriz, pero sus audiciones parecían ocurrir a horas extrañas y siempre la dejaban o maníaca con falsas esperanzas o cayendo en depresiones de días. Mi hermana Alicia era 3 años mayor que yo. Se convirtió en mi protectora, asegurándose de que tuviera algo que comer cuando nuestros padres olvidaban comprar comida y sosteniendo mi mano durante las peleas a gritos que estallaban con frecuencia. Me enseñó a reconocer cuando nuestros padres estaban teniendo un mal día, su código para cuando consumían sustancias, y nos escondíamos en el armario de nuestro dormitorio compartido, jugando en silencio con muñecas de papel que ella hacía con revistas viejas. Cuando tenía 7 años, llegó un día que comenzó como muchos otros. Nuestros padres estaban discutiendo sobre dinero otra vez. Papá había perdido otro trabajo, y mamá gritaba que un tal Antonio la estaba amenazando por dinero que debían. Recuerdo cómo de repente todo se quedó en silencio. Mis padres dejaron de pelear y mi madre nos llamó a la sala con una alegría que se sentía extraña. Nos vamos de aventura, anunció con una sonrisa demasiado amplia. Se van a quedar con la abuela y el abuelo por un tiempito. Solo habíamos visto a los padres de mi padre un puñado de veces. Vivían en una hermosa casa a 1 hora de distancia, y las visitas siempre eran tensas, con discusiones en voz baja entre mi padre y mi abuelo. Más tarde supe que desaprobaban su estilo de vida y sus elecciones, especialmente su decisión de casarse con mi madre. Mis padres empacaron una pequeña bolsa para cada una, prometiendo que volverían en una semana una vez que arreglaran algunas cosas. Yo les creí. Alicia no. Todavía puedo ver su rostro mientras nos sentábamos en la impecable sala de mis abuelos, sus ojos duros y sabios más allá de sus 10 años. Mi abuelo Arturo era alto y serio, un hombre de negocios hecho a sí mismo que construyó una exitosa cadena de ferreterías especializadas. Mi abuela Isabel era elegante pero cálida, con un talento para hacer hermoso todo a su alrededor. Nos recibieron con habitaciones de huéspedes preparadas y pijamas nuevos exactamente de nuestra talla. Mirando hacia atrás, creo que habían estado esperando este día durante años. Pasó una semana, luego 2. Mis abuelos llamaron a mis padres, pero los números estaban desconectados. Finalmente, una trabajadora social vino a hablar con nosotras. Supe que mis padres se habían ido del estado, con destino desconocido. Mis abuelos solicitaron inmediatamente la tutela temporal. Alicia sorprendió a todos al negarse a quedarse. Voy a vivir con Daniela, anunció, refiriéndose a su mejor amiga. Aparentemente, los padres de Daniela habían aceptado acogerla. Quedé devastada por este segundo abandono, pero más tarde entendí que no podía soportar otro entorno familiar después de lo que habíamos vivido. Necesitaba una separación completa. Mis abuelos se convirtieron en mis tutores legales después de meses de procedimientos judiciales. Nunca hablaron mal de mis padres frente a mí, pero escuché lo suficiente como para entender que mi padre tenía deudas serias y posiblemente problemas legales. Cada pocos meses, recibíamos una llamada o una postal de mis padres con vagas promesas de volver por mí una vez que se establecieran. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las promesas más vacías. Mientras tanto, mis abuelos crearon el hogar estable que nunca había conocido.
La abuela me enseñó a hornear y a cuidar el jardín. El abuelo me ayudaba con las tareas de matemáticas y me llevaba a pescar los domingos por la mañana. Asistieron a cada evento escolar, celebraron mis logros y consolaron mis decepciones. Nunca intentaron reemplazar a mis padres, sino que llenaron el vacío con algo quizás más valioso, amor incondicional combinado con límites consistentes. Eran ricos, pero vivían modestamente, creyendo que el dinero era una herramienta para la seguridad y para ayudar a otros, no para presumir. La riqueza que se exhibe es riqueza disminuida, decía a menudo el abuelo. Me enseñaron el valor de la educación, el trabajo duro y la responsabilidad financiera. En cada cumpleaños y Navidad, ponían dinero en un fondo de educación para mí, explicando cómo funcionaba el interés compuesto y por qué era importante planificar para el futuro. Para mi adolescencia, las llamadas ocasionales de mis padres se sentían más como intrusiones que como conexiones. Mi hermana Alicia a veces me contactaba, pero había construido su propia vida y parecía decidida a distanciarse de nuestro pasado compartido. Lo entendía, pero extrañaba la cercanía que una vez tuvimos. Mis abuelos se convirtieron en mi verdadera familia, la base de mi comprensión del amor y la confianza. Pero también, sin quererlo, me enseñaron la cautela. Aprendí temprano que las personas que deberían protegerte a veces no lo hacen, y que la seguridad requiere vigilancia. Eran lecciones que no podría haber imaginado que se volverían tan cruciales más adelante. Cuando cumplí 15 años, la vida con mis abuelos se había convertido en una rutina cómoda. Vivíamos en su hermosa casa colonial en Connecticut, donde mi abuela cuidaba su preciado jardín de rosas y mi abuelo pasaba las tardes en su estudio revisando informes de negocios. Su hogar se convirtió en mi santuario, un lugar donde finalmente me sentí lo suficientemente segura como para florecer. Mis abuelos nunca alardearon de su riqueza. Su patrimonio de $10 millones era el resultado de la perspicacia para los negocios de mi abuelo y décadas de inversiones inteligentes. El abuelo había construido su cadena de ferreterías desde una sola ubicación hasta convertirla en una potencia regional antes de venderla a una corporación nacional justo antes de que yo fuera a vivir con ellos. Vivían bien, pero con sensatez, invirtiendo en calidad en lugar de extravagancia. El dinero es libertad, Valentina, decía el abuelo, no para comprar cosas, sino para tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es necesario. Esta filosofía moldeó mi propia relación con las finanzas. Trabajé en empleos de verano, no porque lo necesitara, sino porque el abuelo creía que todos deberían experimentar ganarse su propio sustento. La escuela se convirtió en mi refugio y pasión. Sin el caos de mis primeros años, mi inteligencia natural floreció. Me uní al equipo de debate, toqué el violín en la orquesta y mantuve calificaciones perfectas. Mis abuelos asistieron a cada competencia y concierto, sus rostros orgullosos eran una fuente constante de motivación. Durante esos años, el contacto con mis padres biológicos se redujo a casi nada. Ocasionalmente, cerca de Navidad o mi cumpleaños, llegaba una tarjeta con un mensaje genérico y sin dirección de remitente. Mi hermana Alicia se graduó de la preparatoria y se mudó inmediatamente al otro lado del país para la universidad, dejando claro que quería empezar de nuevo sin conexiones con nuestro pasado. Cuando llegó la temporada de solicitudes universitarias, mis abuelos me animaron a apuntar alto. Con su apoyo, solicité ingreso en varias universidades prestigiosas, y finalmente acepté una oferta de una escuela de la Ivy League para estudiar finanzas con una especialización secundaria en estudios legales. El día que llegó mi carta de aceptación, la abuela preparó mi cena favorita y el abuelo abrió una botella de champán que había estado guardando. Para los momentos que importan, dijo, sirviéndome una pequeña copa a pesar de ser menor de edad. Me sumergí en la vida universitaria, uniéndome a clubes de inversión y asegurando prácticas competitivas durante los veranos. Mi mente analítica prosperó en el mundo de las finanzas, y los profesores a menudo comentaban sobre mi inusual madurez y conocimiento práctico. Pocos sabían que esto provenía de años de escuchar a mi abuelo discutir estrategias de inversión y tendencias del mercado durante el desayuno. Durante mi segundo año, la primera sombra cayó sobre mi mundo cuidadosamente construido. La abuela, siempre enérgica a pesar de sus 70 años, comenzó a experimentar una fatiga inusual. Las pruebas revelaron una forma agresiva de cáncer que ya se había extendido. El pronóstico era malo. Quise tomarme un semestre libre para ayudar a cuidarla, pero mis abuelos se negaron. Tu educación no es negociable, insistió la abuela durante una de nuestras videollamadas.
Necesito saber qué estás construyendo tu futuro mientras yo lucho esta batalla. Llegué a un compromiso yendo a casa todos los fines de semana. El viaje de 3 horas en autobús en cada sentido me daba tiempo para estudiar y al mismo tiempo estar presente para sus tratamientos cada vez más difíciles. Ver a mi abuela fuerte y elegante disminuir fue desgarrador. Pero enfrentó su enfermedad con la misma gracia que aportaba a todo. La vida no siempre nos da lo que queremos, me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones, pero siempre nos da oportunidades para mostrar quiénes somos. Me hizo prometer que completaría mi carrera y que siempre me protegería, manteniendo mi corazón abierto. La abuela falleció durante el semestre de primavera de mi último año. El abuelo, que había estado casado con ella durante 49 años, pareció envejecer una década de la noche a la mañana. Pasé ese verano en casa con él, ayudando a organizar sus asuntos y haciéndole compañía durante esos primeros meses terribles de su duelo. A pesar de su pérdida personal, el abuelo insistió en que volviera a la escuela para mi último año. Isabel me perseguiría si dejara que tu educación sufriera, dijo con una sonrisa triste. Establecimos videollamadas semanales y yo iba a casa mensualmente. Durante estas visitas, noté que su propia salud comenzaba a deteriorarse. El médico lo llamó miocardiopatía por estrés, un corazón debilitado por el dolor. Pero yo sabía que era más simple que eso. Estaba muriendo de un corazón roto. A lo largo de toda esta agitación, mis padres permanecieron notablemente ausentes. Ni siquiera llegó una tarjeta de condolencias después del fallecimiento de la abuela. Mi hermana Alicia envió flores pero no pudo asistir al funeral debido a compromisos laborales. El contraste entre la dedicación de mis abuelos y la ausencia de mis padres solo fortaleció mi vínculo con las dos personas que realmente me habían criado. Me gradué con honores en finanzas y una oferta de trabajo de una prestigiosa firma de inversiones. El abuelo asistió a mi ceremonia de graduación a pesar de su debilitada salud, radiante de orgullo mientras cruzaba el escenario. Tu abuela estaría tan orgullosa, susurró cuando lo encontré después. Fuiste la hija de nuestros corazones. 2 semanas después de mi graduación, tuvimos una conversación seria sobre el futuro. Sentado en su estudio, rodeado de fotos familiares y recuerdos de negocios, el abuelo abordó el tema de su patrimonio. He hecho provisiones para ti, Valentina, dijo, con la voz firme a pesar de su fragilidad. Isabel y yo siempre tuvimos la intención de que todo pasara a ti. Eres nuestra nieta en todo lo que importa. Luego compartió algo que me heló la sangre. Tu padre me ha contactado 2 veces en el último mes pidiendo dinero, cantidades significativas. Cuando me negué, hizo referencias veladas a sus derechos como mi hijo. La expresión del abuelo se endureció. Quiero que estés preparada. Cuando yo no esté, es posible que vuelvan. No quise pensar en ello entonces, creyendo que su preocupación era exagerada. No podía imaginar a mis padres ausentes reapareciendo de repente después de casi 2 décadas. Pero el abuelo, como en la mayoría de las cosas, resultó ser más sabio de lo que yo estaba dispuesta a reconocer. La salud del abuelo se deterioró rápidamente en los meses posteriores a mi graduación. Lo que comenzó como fatiga y falta de aliento ocasional progresó a una insuficiencia cardíaca congestiva que requirió hospitalización. Pospuse el inicio de mi trabajo, volviendo a mi habitación de la infancia para cuidarlo. Nuestros roles se invirtieron en esos últimos meses. Manejaba sus medicamentos, coordinaba con las enfermeras de atención domiciliaria y me sentaba con él durante largas tardes mientras él oscilaba entre una lucidez aguda y una confusión suave. Durante sus momentos de claridad, continuó mi educación financiera, ahora con una nueva urgencia. La gente muestra su verdadera naturaleza cuando hay dinero de por medio, me dijo una noche mientras le ayudaba a revisar algunos documentos. Incluso la familia, quizás especialmente la familia. Insistió en presentarme a su abogado de toda la vida, Alejandro Vargas, quien comenzó a incluirme en las discusiones sobre el patrimonio. Supe que mis abuelos habían amasado una riqueza considerable más allá de la casa familiar y las cuentas de inversión que yo conocía. El patrimonio total se acercaba a los $10 millones. Tu abuela y yo construimos esto para ti, Valentina, dijo el abuelo cuando vio mi sorpresa ante las cifras. Siempre supimos que lo usarías sabiamente. Un martes lluvioso, 6 meses después de mi graduación, encontré al abuelo sin respuesta durante su siesta de la tarde. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero solo pudieron confirmar lo que yo ya sabía.
Había fallecido pacíficamente mientras dormía, uniéndose a la abuela después de solo 14 meses de diferencia. El funeral fue pequeño, pero digno, exactamente como él lo hubiera querido. Mi hermana Alicia asistió esta vez, de pie torpemente con un vestido negro que claramente había comprado para la ocasión. Mis padres no aparecieron. Más tarde, supe que habían llamado a la funeraria preguntando por los arreglos, pero nunca hicieron el viaje. La lectura del testamento tuvo lugar en la oficina con paneles de madera de Alejandro Vargas en el centro. Me senté sola frente a él, una única beneficiaria donde debería haber habido una familia. Los términos eran sencillos. Lo heredaba todo, la casa, las cuentas de inversión, las pólizas de seguro, incluso la colección de monedas raras del abuelo y las joyas de la abuela. Alejandro me entregó una carta después de revisar los documentos. Arturo me pidió que te diera esto en privado, explicó, dejándome sola para leerla. Mi queridísima Valentina, si estás leyendo esto, me he unido a Isabel, lo que me trae paz, aunque lamento dejarte. Has sido la mayor alegría de nuestros últimos años, y no podríamos estar más orgullosos de la mujer en que te has convertido. La herencia que has recibido viene con responsabilidad. Tienes la inteligencia para gestionarla y el corazón para usarla bien. Pero también debo advertirte, tus padres tienen deudas significativas y un historial de mala gestión financiera que continúa hasta el día de hoy. Tengo razones para creer que podrían intentar acceder a estos fondos a través de ti. Considera consultar con Alejandro sobre la creación de un fideicomiso. Te protegería a ti y honraría nuestros deseos para este legado. Recuerda que el dinero es solo una herramienta. Tu verdadera herencia es la fortaleza y el discernimiento que tratamos de cultivar en ti. Confía en tus instintos. Son excelentes. Todo mi amor, abuelo. Me senté en esa oficina silenciosa, con las lágrimas corriendo por mi rostro, sintiéndome enormemente bendecida y de repente muy sola. La responsabilidad de esta herencia se sentía abrumadora, pero debajo de eso había una preocupación más profunda. La advertencia de mi abuelo resonaba con mis propios miedos no reconocidos sobre la posible reaparición de mis padres. Durante las 2 semanas siguientes, me dediqué a gestionar los aspectos prácticos de mi nueva situación. Hice arreglos para que la casa se mantuviera mientras decidía si vivir allí o venderla. Me reuní con asesores financieros recomendados por Alejandro para entender la cartera de inversiones. Revisé las pertenencias personales, una tarea agridulce que trajo tanto lágrimas como sonrisas. Durante este periodo, recibí un correo electrónico sorprendente de Alicia. Después de años de contacto mínimo, de repente estaba interesada en volver a conectar. Su mensaje mencionaba haber oído hablar de asuntos familiares que necesitan ser discutidos y sugería que me visitara pronto. El momento me pareció sospechoso. Actuando por un instinto que no podía articular completamente, programé otra reunión con Alejandro. Mi abuelo mencionó la posibilidad de establecer un fideicomiso, comencé. Me gustaría entender qué implicaría eso. Alejandro explicó varias opciones, recomendando finalmente un fideicomiso irrevocable con términos de desembolso específicos. Protegería los activos de acreedores o reclamaciones, señaló. Una vez establecido, ni siquiera tú podrías simplemente retirar todo, lo que en realidad puede ser beneficioso en ciertas situaciones. Como si alguien me estuviera presionando por dinero, pregunté directamente. La expresión de Alejandro confirmó mis sospechas. Exactamente así. Antes de tomar mi decisión, le pedí a Alejandro que realizara algunas averiguaciones discretas sobre la situación actual de mis padres. Los resultados fueron peores de lo que esperaba. Mi padre se había declarado en bancarrota 2 veces en la última década. Había embargos fiscales, préstamos impagados e incluso una demanda pendiente de inversores en un esquema de negocios fallido. Mi madre tenía problemas financieros similares, junto con múltiples tarjetas de crédito al máximo. Entre los dos, habían acumulado deudas que se acercaban al $500,000. Esta información, junto con su repentino interés en los asuntos familiares y el inesperado acercamiento de Alicia, hizo que mi decisión fuera clara. Establecí el fideicomiso irrevocable con la guía de Alejandro, estructurándolo para que me proporcionara un ingreso razonable mientras protegía el capital de posibles reclamaciones o de mis propios errores potenciales. El proceso tardó poco más de una semana en completarse. 3 días después de finalizar los trámites del fideicomiso, recibí una llamada de un número desconocido. Valentina,
soy papá. Tu mamá y yo estamos en la ciudad. Pensamos que ya era hora de que todos nos reconectáramos como familia. Así, sin más, después de 20 años de ausencia, estaban de vuelta en mi vida. El momento no podría haber sido más sospechoso, ni más afortunado, dado que el fideicomiso ya estaba legalmente establecido. El timbre sonó exactamente a las 6 del viernes por la noche, tal como habían propuesto por teléfono. Respiré hondo, enderecé los hombros y abrí la puerta para enfrentar a las personas que me habían abandonado 2 décadas antes. Mi padre, Javier, había envejecido mal, su rostro, una vez apuesto, ahora estaba hinchado y surcado por los capilares rotos distintivos de un bebedor de largo plazo en su nariz y mejillas. Mi madre, Liliana, se había mantenido mejor, su cabello rubio, claramente teñido pero con un corte elegante, su figura esbelta exhibida en un vestido de aspecto caro que de alguna manera lograba parecer ligeramente inapropiado para una cena familiar. Detrás de ellos estaba mi hermana Alicia, ahora de 30 años y casi irreconocible de la protectora niña de 10 años que una vez me había tomado la mano durante los caóticos episodios de nuestros padres. Su expresión era más difícil de leer que los rostros transparentemente ansiosos de nuestros padres. Valentina, exclamó mi madre, adelantándose para abrazarme como si nos hubiéramos visto la semana pasada en lugar de hace 20 años. Olía a perfume caro y chicle de menta, enmascarando algo más. Mírate, toda una mujer y tan hermosa. Mi padre se quedó atrás, intentando una postura casual que no ocultaba del todo su escrutinio de la casa visible detrás de mí. Hola, niña, dijo, usando un apodo que en realidad nunca me había llamado de niña. Ha pasado mucho tiempo. Alicia simplemente asintió. ¿Valentina? Los invité a pasar, llevándolos al comedor formal donde había puesto la mesa con la porcelana fina de la abuela. Parecía apropiado de alguna manera, como si su presencia pudiera fortalecerme durante esta surrealista reunión. «¡Qué casa tan encantadora!», dijo mi madre efusivamente, sus ojos catalogando cada mueble y obra de arte mientras caminábamos. Arturo e Isabel siempre tuvieron un gusto impecable. Gracias, respondí simplemente. Hicieron de este un lugar maravilloso para crecer. Un destello de incomodidad cruzó el rostro de mi padre ante el recordatorio directo de su ausencia durante esos años. Rápidamente lo enmascaró. Bueno, estamos contentos de estar finalmente aquí. Agua pasada, ¿verdad? La familia es la familia. La cena fue un ejercicio de navegación cuidadosa. Hicieron preguntas superficiales sobre mi vida, asintiendo con un interés exagerado a mis respuestas. Proporcioné respuestas mínimas mientras observaba sus interacciones. Mi madre dominó la conversación, mientras que mi padre repetidamente desviaba los temas hacia asuntos financieros con poca sutileza. Así que escuché que a Arturo le fue bastante bien con esa cadena de ferreterías, mencionó mientras cortaba su roast beef. Siempre un hombre de negocios, mi padre. Sí, respondí neutralmente. Fue muy exitoso. Debe haber dejado un buen colchón, continuó, su tono casual desmentido por la intensidad en sus ojos. Para la familia, quiero decir. Alicia, que había estado mayormente en silencio, de repente habló. Papá, quizás deberías bajarle un poco. Él le lanzó una mirada irritada, pero forzó una risa. Solo poniéndonos al día, eso es todo. Un padre puede interesarse por la situación de su hija, ¿no? Mi madre cambió rápidamente de tema, lanzándose a una larga explicación de su actual empresa de negocios, algo relacionado con productos de bienestar con descripciones vagas y proyecciones de ganancias grandiosas. Solo buscamos algunos inversores iniciales para superar el bache inicial, concluyó, su sonrisa brillante y falsa. Va a ser enorme. Después del postre, mi padre sugirió un recorrido por la casa, su interés particularmente centrado en el estudio del abuelo. Accedí, observando cómo examinaba la habitación que una vez fue el centro de las actividades comerciales de mi abuelo, sus ojos deteniéndose en los espacios vacíos donde antes se exhibían objetos de valor. ¿Dónde está la colección de monedas de papá?, preguntó abruptamente. Siempre hablaba de esas monedas raras suyas. En un almacenamiento seguro, respondí con la verdad, habiéndolas trasladado a una caja de seguridad poco después del fallecimiento del abuelo. Él asintió, con la decepción mal disimulada. Inteligente. Cosas valiosas, esas monedas. Cuando regresamos a la sala de estar,
Mi madre se lanzó a reminiscencias que tenían poco parecido con mi infancia real. Según su historia revisada, habían hecho el sacrificio desgarrador de dejarme con mis abuelos para darme ventajas que ellos no podían proporcionar, siempre con la intención de regresar una vez que estuvieran establecidos. Siempre te seguimos la pista, cariño, insistió, alcanzando mi mano sobre la mesa de café. Permití el contacto, pero no sentí nada más que una curiosidad clínica por su actuación. Nos rompió el corazón estar separados de ti, pero sabíamos que Arturo e Isabel podían darte lo mejor de todo. Sí, dije uniformemente. ¿Lo hicieron? La noche continuó en esta línea, con crecientes insinuaciones sobre su situación financiera. Mi padre mencionó sus problemas temporales de flujo de efectivo, que desafortunadamente habían persistido más de lo esperado. Mi madre habló de facturas médicas de procedimientos no especificados. Alicia permaneció mayormente en silencio, observando la actuación con una expresión indescifrable. Mientras se preparaban para irse, mi madre lanzó lo que claramente era su enfoque planeado. Hemos tomado una suite en el Hotel Riverside, pero estamos pensando en quedarnos en la ciudad de forma más permanente. Para estar cerca de ti, por supuesto. Tenemos mucho tiempo que recuperar. ¿Cuánto tiempo planean quedarse?, pregunté. Bueno, eso depende, interrumpió mi padre. Estamos explorando algunas oportunidades de negocio locales. Quizás te gustaría escucharlas durante el almuerzo de mañana. Solo tú y yo, poniéndonos al día como padre e hija. Acepté almorzar, más por curiosidad sobre su agenda que por algún deseo de reconexión. Después de que se fueron, me senté en el sillón favorito de la abuela, procesando la noche surrealista. Su sincronización, su repentino interés, sus apenas veladas preguntas financieras, todo confirmaba mis peores sospechas. A la mañana siguiente, llamé a Alejandro Vargas y solicité una reunión urgente antes de mi almuerzo con mi padre. El abogado escuchó mi relato de la noche anterior con una expresión preocupada. Esto confirma mis preocupaciones, dijo después de que terminé. Tu padre contactó nuestra oficina la semana pasada preguntando sobre el estado del patrimonio de Arturo. No proporcionamos ninguna información, por supuesto, pero el momento de su llegada inmediatamente después dice mucho. ¿Sabía él sobre el fideicomiso?, pregunté. No, esa información no es pública. El testamento sí lo es, sin embargo, lo que te mostraría como la única beneficiaria. A sugerencia de Alejandro, contraté a un investigador privado para que indagara más a fondo en las actividades recientes de mis padres. Los resultados llegaron al día siguiente, revelando un patrón que me heló. Mis padres habían estado monitoreando los avisos de obituarios en varios estados, apuntando específicamente a individuos ricos sin numerosos herederos. Había registros de ellos acercándose a parientes lejanos de estos individuos fallecidos poco después de los funerales. En 3 casos, había demandas resueltas en las que habían afirmado representar los intereses de la familia. Lo más perturbador fue que el investigador encontró evidencia de que mi hermana Alicia había estado trabajando con ellos en este esquema durante al menos los últimos 2 años, a pesar de su pretensión de distancia de ellos durante nuestra cena. Armada con este conocimiento, mantuve un contacto superficial con mi familia. Durante la semana siguiente, me reuní con mi padre para almorzar, desviando sus preguntas cada vez más directas sobre mi herencia. Acompañé a mi madre en un viaje de compras donde repetidamente sugería artículos que podríamos poner en tu tarjeta, cariño. Incluso me reuní con Alicia para tomar un café, observando cómo intentaba jugar el papel de hermana preocupada mientras sondeaba en busca de detalles financieros. Su frustración creció visiblemente a medida que pasaban los días sin acceso a la riqueza que claramente creían disponible. La fachada alegre de mi madre comenzó a resquebrajarse, revelando destellos de la mujer inestable que recordaba de la infancia. Las preguntas de mi padre se volvieron menos sutiles, preguntando directamente sobre cuentas bancarias y carteras de inversión. El enfoque de Alicia era más sofisticado pero igualmente transparente, sugiriendo empresas conjuntas y fondos de inversión familiares. La situación llegó a un punto de quiebre cuando regresé a casa temprano de una reunión y encontré a mis padres en el estudio del abuelo, revolviendo los cajones de su escritorio. Mi madre estaba fotografiando documentos con su teléfono mientras mi padre hacía palanca en el cajón inferior cerrado con un abrecartas. Se quedaron helados cuando me vieron de pie en la puerta. La sorpresa y la culpa fueron momentáneamente visibles antes de que mi madre se recuperara con una sonrisa temblorosa. Valentina,
Solo estábamos buscando ese álbum de fotos familiar que mencionaste. El de tus fotos de la infancia. El álbum de fotos estaba en la estantería de la sala, exactamente donde les había mostrado en su primera visita. En ese momento, la última duda persistente sobre sus intenciones se desvaneció. Estas personas no eran familia que regresaba para reconectar. Eran estafadores apuntando a lo que creían que era un blanco fácil, la hija que habían abandonado, presumiblemente lo suficientemente desesperada por una conexión familiar como para ser manipulada. Habían subestimado dramáticamente lo que mis abuelos me habían dado más allá de la herencia material, fortaleza, discernimiento y una comprensión clara de lo que significaba la verdadera familia. Eso no es lo que están buscando, dije con calma, entrando en el estudio. Mi padre se enderezó rápidamente, deslizando el abrecartas sobre el escritorio como si no acabara de intentar forzar un cajón cerrado. Solo estábamos, comenzó, pero lo interrumpí. Sé exactamente lo que estaban haciendo. Me acerqué al escritorio y cerré el cajón abierto que habían estado registrando. Dejemos de fingir. ¿Por qué están realmente aquí? El rostro de mi madre sufrió una transformación notable. La calidez artificial se desvaneció, reemplazada por el cálculo, y luego por una estrategia completamente diferente, el afecto maternal herido. ¿Cómo puedes preguntar eso? Su voz temblaba perfectamente, los ojos llenándose de lágrimas que parecían casi genuinas. Estamos aquí porque eres nuestra hija. Nos hemos perdido tanto de tu vida. 20 años, afirmé rotundamente. Se perdieron 20 años por elección, y ahora aparecen exactamente un mes después de que el obituario del abuelo apareciera en los periódicos nacionales. Mi padre abandonó la pretensión más rápidamente que mi madre. Mira, Valentina, las familias son complicadas. Cometimos errores, claro, pero la sangre es la sangre, y cualquier problema que tuviéramos con mis padres no debería afectar tu relación con nosotros. Me abandonaron cuando tenía 7 años. Te dejamos con abuelos amorosos en una mansión, replicó, un filo entrando en su voz. Algunos niños llamarían a eso ganarse la lotería. Alicia apareció en la puerta, claramente atraída por nuestras voces elevadas. ¿Qué está pasando? Los encontré registrando el escritorio del abuelo, expliqué, sin apartar la vista de mis padres. Aparentemente, están buscando información financiera. Alicia dudó, mirando entre nosotros antes de intentar un tono conciliador. Valentina, estoy segura de que solo tenían curiosidad. Todo esto es un gran ajuste para todos. Basta, Alicia, dije cansadamente. El investigador encontró tu nombre en las demandas también. Sé que estás trabajando con ellos. Su expresión se endureció al instante. La máscara de hermana preocupada fue descartada. Contrataste a un investigador para espiar a tu propia familia. Mi propia familia me crió, respondí. Me enseñaron a reconocer cuando me están estafando. Mi padre decidió cambiar de táctica, pasando de la conciliación a la agresión. Escúchame. Lo que sea que Arturo dejó, una parte debería venir legítimamente a mí. Yo era su hijo. El hijo que nunca lo visitó durante su enfermedad final, que no asistió al funeral de su esposa, que abandonó a su propia hija en su puerta. La obligación legal funciona en ambos sentidos, continuó, como si yo no hubiera hablado. Los padres tienen obligaciones con sus hijos, pero los hijos adultos también tienen obligaciones con los padres ancianos. Esa es la ley. En realidad, así no es como funciona la ley de sucesiones, lo corregí, agradecida por los cursos de derecho que había tomado. Y aunque lo fuera, ustedes terminaron cualquier reclamo moral cuando desaparecieron de mi vida. Mi madre abandonó sus lágrimas, cambiando a una ira fría. No nos iremos sin lo que es nuestro. El patrimonio de Arturo debe valer millones. No puedes necesitarlo todo. No se trata de necesidad, dije. Se trata de respetar los deseos de mis abuelos. Ellos específicamente no querían que ustedes tuvieran acceso a su dinero. Porque te envenenaron contra nosotros, el rostro de mi padre se enrojeció. Te pusieron en contra de tus propios padres. Nunca hablaron mal de ustedes, repliqué con sinceridad. No lo necesitaron. Su ausencia habló por sí sola. Alicia entró más en la habitación, su expresión calculadora me recordó a nuestra madre. Sé razonable, Valentina. Estamos hablando de compartir, no de tomarlo todo.
una sociedad familiar. ¿Qué has hecho exactamente para ganar una sociedad?, le pregunté directamente. Tú también elegiste irte, Alicia. Tenía 10 años, exclamó. ¿Qué opción tenía realmente? La misma opción que tomaste como adulta para ayudarlos a apuntar a familias en duelo. El investigador lo encontró todo, Alicia. El monitoreo de obituarios, las demandas, los acuerdos. ¿A cuántas personas vulnerables te has acercado después de que perdieron a alguien? Un silencio revelador siguió a esta revelación. Mi padre se recuperó primero, su estrategia cambiando a la intimidación. Se acercó, usando su altura para cernirse sobre mí. Escúchame. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Por las buenas es que compartas lo que Arturo te dejó. Por las malas implica abogados, batallas judiciales y arrastrar los nombres de tus abuelos por el lodo público. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté, aunque ya lo sabía. Arturo no siempre estuvo mentalmente lúcido hacia el final, ¿verdad? El dolor después de perder a Isabel, su edad avanzada. No sería difícil sugerir que no era competente cuando hizo ese testamento. O que tú, viviendo en su casa, podrías haber ejercido una influencia indebida. La amenaza era clara, y la dolorosa ironía no se me escapó. Las mismas personas que me habían abandonado ahora amenazaban con afirmar que yo había manipulado a las personas que realmente me criaron. ¿Se perjurarían en la corte?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No lo veríamos de esa manera, intervino mi madre suavemente. La memoria es subjetiva, especialmente sobre la dinámica familiar. Si esto llega a los tribunales, podría volverse muy complicado y costoso. ¿Es realmente así como quieres honrar a Arturo e Isabel, con una batalla legal pública? Miré a estas 3 personas, técnicamente mis parientes de sangre más cercanos, y no sentí nada más que una piedad distante. No tenían idea de que sus amenazas estaban vacías, que la herencia ya estaba asegurada en un fideicomiso diseñado específicamente para resistir tales desafíos. Pero más importante aún, me habían juzgado fundamentalmente mal. Asumieron que mi deseo de conexión familiar me haría vulnerable a la manipulación. Estaban equivocados. Creo que es hora de que se vayan, dije en voz baja. La expresión de mi padre se oscureció aún más. No nos vamos a ninguna parte hasta que lleguemos a un acuerdo sobre nuestra parte. Su parte es nada, afirmé firmemente. Esa fue la decisión del abuelo, no la mía. Pequeña ingrata, dio un paso agresivo hacia mí, con la mano levantada. No lo hagas, advertí, retrocediendo y sacando mi teléfono. El sistema de seguridad está grabando todo, y no dudaré en llamar a la policía. Él vaciló, calculando visiblemente las posibles consecuencias. Mi madre lo agarró del brazo, sus ojos mirando hacia la discreta cámara de seguridad en la esquina que no habían notado antes. Javier, no lo hagas. No vale la pena. Se volvió hacia mí, con la compostura recuperada, pero con un odio visible ahora. Esto no ha terminado, Valentina. La familia tiene derechos. Perdieron esos derechos hace 20 años, respondí. Ahora, por favor, váyanse antes de que los haga sacar. No puedes simplemente echarnos, protestó Alicia. Nos estamos quedando en un hotel que apenas podemos pagar. Eso suena a mala planificación financiera, dije, haciendo eco de una de las frases favoritas del abuelo. Pero no es mi problema. Cuando continuaron sin moverse, cumplí mi amenaza, llamando al servicio de seguridad que monitoreaba la propiedad. Mis padres y mi hermana finalmente se fueron, pero no sin amenazas de despedida. Nos veremos en la corte, gruñó mi padre mientras se retiraban a su coche de alquiler. Crees que has ganado, pero esto solo está comenzando. Después de que se fueron, me derrumbé en los escalones de la entrada de la casa de mis abuelos, mi casa ahora, y finalmente me permití sentir todo el peso de lo que acababa de suceder. La familia que una vez había anhelado se había revelado como depredadores en lugar de protectores. El cierre que podría haber esperado se había convertido en una nueva herida. Pero debajo del dolor había algo inesperado, alivio. La confrontación me había liberado de cualquier fantasía infantil persistente sobre la reconciliación. Finalmente podía dejar descansar a la niña que había esperado junto a la ventana a unos padres que nunca regresaron. Como el abuelo había escrito en su carta, mi verdadera herencia no era solo dinero.
Era la fortaleza y el discernimiento para protegerme. Hoy, había honrado ese legado. Fieles a su amenaza, mis padres presentaron una demanda impugnando el testamento del abuelo la semana siguiente. Los documentos legales alegaban todo lo que habían amenazado durante nuestra confrontación, que el abuelo había sido mentalmente incompetente al hacer su testamento y que yo había ejercido una influencia indebida sobre un anciano vulnerable. Alejandro Vargas no se sorprendió cuando le llevé la citación judicial. Anticipábamos esto, me recordó, revisando los documentos. La estructura del fideicomiso hará que su caso sea extremadamente difícil, pero debemos prepararnos para un proceso desagradable. Reunió un equipo legal especializado en litigios de sucesiones. La consulta inicial fue aleccionadora. Están pidiendo el 50% del patrimonio, explicó el abogado principal. Su presentación incluye docenas de reclamos espurios, pero el argumento central es que su abuelo no estaba en su sano juicio cuando excluyó a su único hijo de su testamento. Estaba absolutamente lúcido, afirmé. Discutimos sus decisiones de planificación patrimonial explícitamente. Necesitaremos probar eso, advirtió el abogado. Registros médicos, testimonios de testigos, documentación de su capacidad para tomar decisiones. Mientras tanto, intentarán pintarla como una influencia manipuladora que lo aisló de su amorosa familia. La ironía era casi insoportable. La fase de descubrimiento comenzó, requiriéndome proporcionar volúmenes de documentación sobre mis abuelos, sus finanzas y mi relación con ellos. Pasé días revisando archivos, reuniendo pruebas de la claridad mental del abuelo y el constante distanciamiento entre él y mi padre. El equipo legal de mis padres exigió acceso a los registros médicos de mis abuelos, estados financieros y correspondencia personal. Cada solicitud se sentía como una invasión, una violación póstuma de las personas que me habían protegido. Alejandro me aseguró que solo estábamos proporcionando lo que era legalmente requerido, pero el proceso aún me dejaba sintiéndome expuesta y vulnerable. El estrés comenzó a afectar mi sueño y apetito. Las pesadillas sobre mi infancia regresaron, fragmentos de recuerdos de esperar junto a las ventanas, de promesas rotas, de la mano de Alicia deslizándose de la mía mientras ella elegía irse. Me despertaba jadeando, con el corazón acelerado, incapaz de volver a dormir. A sugerencia de Alejandro, comencé a ver a la doctora Lorena Castillo, una terapeuta especializada en trauma familiar. Nuestras sesiones se convirtieron en un ancla en el mar tempestuoso del litigio. Lo que estás experimentando es un duelo complejo, explicó la doctora Castillo durante una sesión. Estás de luto por tus abuelos mientras simultáneamente confrontas la traición renovada de tus padres y hermana. Esa es una carga emocional extraordinaria. Me ayudó a desarrollar estrategias de afrontamiento para el estrés, meditación diaria, llevar un diario y establecer límites sobre cuándo me involucraría con asuntos legales. No revises los correos electrónicos legales después de las 7 de la tarde, aconsejó. Tu cerebro necesita tiempo para descansar del conflicto. A través de la terapia, comencé a entender que mi valía no estaba ligada a la aprobación de mis padres, ni siquiera a su reconocimiento. Su comportamiento refleja sus propias carencias de carácter, señaló la doctora Castillo, no tu valor como persona. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Se programaron las deposiciones, comenzando con la mía. Durante 6 horas agotadoras, respondí preguntas diseñadas para hacerme parecer calculadora y manipuladora. El abogado de mis padres intentó repetidamente hacerme tropezar sobre conversaciones con el abuelo, sugiriendo que yo había plantado ideas sobre desheredar a mi padre. ¿No es cierto que resentía el reclamo de su padre sobre el patrimonio de sus abuelos?, preguntó con fingida simpatía. Nunca lo pensé como el reclamo de nadie, respondí sinceramente. Mis abuelos ganaron su dinero y tenían el derecho de determinar qué pasaba con él. Las deposiciones de mis padres vinieron después. Me senté en silencio mientras construían una elaborada ficción sobre intentos de reconexión que supuestamente habían sido frustrados por mis abuelos y luego por mí. Describieron llamadas telefónicas nunca hechas, visitas nunca intentadas y un profundo deseo de reconciliación familiar que nunca había existido. Solo queríamos ser parte de la vida de Valentina de nuevo, afirmó mi madre entre lágrimas. Pero Arturo e Isabel la pusieron en nuestra contra, y ahora ella continúa su campaña para excluirnos. El testimonio de Alicia fue quizás el más doloroso de escuchar. Describió nuestra infancia en términos que apenas reconocí, presentándose como una víctima, forzada a irse por la preferencia de nuestros abuelos por mí.
Siempre favorecieron a Valentina, afirmó. Dejaron claro que no había lugar para las dos. Esto era una fabricación completa. Mis abuelos le habían rogado que se quedara, incluso ofreciéndole convertir la casa de huéspedes en su propio espacio si quería más independencia. Pero el testimonio de Alicia reveló cuán a fondo había reescrito nuestra historia para justificar sus elecciones. El caso dio un giro inesperado cuando nuestro equipo legal descubrió unos diarios en el estudio del abuelo que yo no sabía que existían. Había mantenido un registro meticuloso de cada intento de contacto con mi padre durante 20 años, incluyendo fechas de llamadas no respondidas, copias de cartas de vueltas y notas sobre las raras comunicaciones de mi padre, todas las cuales implicaban solicitudes de dinero. Una entrada de cuando yo tenía 16 años decía: Javier llamó hoy. Ninguna pregunta sobre el bienestar o los logros de Valentina. Solicitó $50,000 para una oportunidad de negocio. Cuando me negué, sugirió que le debía, por haberme llevado a su hija, como si Valentina fuera una propiedad para ser trocada en lugar de la niña que él abandonó. Temo por ella si alguna vez vuelve a caer bajo su influencia. Estos diarios se convirtieron en el centro de nuestro caso, proporcionando documentación contemporánea de la ausencia y las motivaciones financieras de mi padre. Cuando se combinaron con los hallazgos del investigador privado sobre el patrón de mis padres de apuntar a patrimonios ricos, pintaron un cuadro condenatorio de oportunismo en lugar de preocupación parental. El momento decisivo llegó durante el testimonio de los expertos. Presentamos a 3 profesionales médicos distintos que habían evaluado al abuelo en sus últimos meses, todos confirmando su competencia mental. Nuestros expertos financieros detallaron la cuidadosa planificación que se había invertido en la estructura del patrimonio, demostrando que el fideicomiso no fue una decisión apresurada, sino parte de una estrategia a largo plazo. Lo más devastador para el caso de mis padres fue el testimonio de sus antiguos vecinos y mis maestros de primaria, quienes describieron la negligencia que había experimentado antes de ir a vivir con mis abuelos. Estos terceros neutrales contrarrestaron eficazmente la narrativa de padres amorosos separados temporalmente de su hija. 4 meses después de comenzar, el caso llegó ante la jueza para los argumentos finales. El abogado de mis padres enfatizó la obligación familiar y la sucesión natural, argumentando que desheredar a un hijo violaba las normas sociales, si no los requisitos legales. Nuestro abogado se centró en las intenciones claras del abuelo, su competencia mental documentada y el patrón documentado de depredación financiera de mis padres. El fallo de la jueza llegó 2 semanas después. Desestimó por completo las reclamaciones de mis padres, confirmando el testamento del abuelo y los acuerdos de fideicomiso posteriores como la expresión válida de sus deseos. En su opinión escrita, citó específicamente las motivaciones financieras transparentes de mis padres y su ausencia durante la vida del difunto como factores en su decisión. Fuera del juzgado después del fallo, mi padre se me acercó una última vez. Su agresión anterior había dado paso a una táctica diferente, la desesperación. Valentina, por favor, dijo, su voz baja y urgente. Todavía somos tus padres. Cometimos errores, pero todos merecen una segunda oportunidad. Solo ayúdanos a recuperarnos. Una pequeña porción de la herencia, incluso solo 1 millón, cambiaría nuestras vidas. Lo miré, realmente miré al hombre que había contribuido a mi existencia pero nada a mi carácter o felicidad, y sentí que el último peso se levantaba de mis hombros. No tengo ninguna obligación de financiar las vidas de personas que eligieron no ser parte de la mía, dije en voz baja. La corte estuvo de acuerdo. Esto se acabó. Mientras me alejaba, escuché a mi madre gritar, la sangre es más espesa que el agua, Valentina. No me volví, pero pensé en algo que la abuela me había dicho una vez. El dicho completo es la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Significa que la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naces. Mis abuelos me habían elegido, y yo los había elegido a ellos. Ese pacto era mi verdadera herencia, mucho más valiosa que cualquier patrimonio. La victoria legal marcó un punto de inflexión en mi proceso de curación. Con la amenaza de perder el legado de mis abuelos resuelta, pude concentrarme en honrarlo adecuadamente. Establecí una fundación de becas en sus nombres, brindando oportunidades educativas a niños criados por abuelos u otros parientes debido a la ausencia de los padres, niños como yo. Continué mi terapia con la doctora Castillo, trabajando en las complejas emociones que el caso judicial había despertado. La curación no es lineal, me recordó cuando experimenté contratiempos.
Algunos días serán más difíciles que otros, pero estás construyendo resiliencia con cada desafío. Gradualmente, comencé a reconectar con el mundo más allá de la demanda. Acepté la oferta de trabajo que había pospuesto, comenzando mi carrera en finanzas mientras gestionaba las porciones del patrimonio no bloqueadas en el fideicomiso. Hice nuevos amigos que me conocían como Valentina la analista de inversiones, no Valentina la niña abandonada o la heredera disputada. Un año después del fallecimiento del abuelo, finalmente me sentí lista para vivir de verdad en la casa que habíamos compartido, haciendo pequeños cambios para hacerla mía, mientras preservaba la esencia de lo que mis abuelos habían creado. Replanté el jardín de rosas de la abuela y convertí el estudio del abuelo en una oficina en casa donde podía llevar adelante la perspicacia financiera que él me había enseñado. La batalla legal me había puesto a prueba, pero también había confirmado lo que mis abuelos siempre habían creído, que poseía la fuerza para protegerme y el discernimiento para reconocer las verdaderas conexiones familiares. Ese conocimiento fue quizás la parte más valiosa de mi herencia. Exactamente un año después de que la corte desestimara la demanda de mis padres, me paré en los escalones del colegio comunitario de Westfield para anunciar a los primeros beneficiarios de la beca conmemorativa Arturo e Isabel Vargas. 5 estudiantes que habían sido criados por abuelos u otros parientes recibirían matrícula completa y servicios de apoyo para completar sus estudios. Mis abuelos creían que la educación era la herramienta más poderosa para transformar vidas, le dije a la pequeña reunión de prensa y miembros de la comunidad. Transformaron la mía, no solo a través del apoyo financiero, sino a través de los valores que inculcaron y el amor que brindaron cuando otros no lo hicieron. Este compromiso público con el legado de mis abuelos se sintió como el contrapunto perfecto al doloroso escrutinio público de la demanda. En lugar de defender su memoria en la corte, ahora la estaba honrando a través de acciones positivas. La beca fue solo el comienzo de una fundación más grande enfocada en apoyar a las familias de cuidado por parentesco y a los niños dentro de ellas. En privado, mi viaje de curación continuó con progresos y contratiempos ocasionales. La doctora Castillo me ayudó a reconocer que el perdón no significaba necesariamente reconciliación. El perdón es algo que haces por ti misma, explicó durante una de nuestras sesiones ahora mensuales. Se trata de liberar el poder que la ira tiene sobre ti. No requiere permitir que personas dañinas vuelvan a tu vida. Esta distinción me ayudó a procesar mis sentimientos hacia mis padres y Alicia sin la culpa que a veces había sentido por mantener los límites. Podía desearles lo mejor mientras reconocía que el contacto real probablemente llevaría a más intentos de manipulación. Ocasionalmente recibía noticias sobre sus vidas a través de conocidos mutuos o artículos de noticias. Mi padre y mi madre continuaron su patrón de empresas de negocios cuestionables, mudándose de estado en estado según dictaban las oportunidades o las presiones legales. Aparentemente, Alicia había roto lazos con ellos unos 6 meses después de la demanda fallida, buscando una carrera más legítima en bienes raíces. 2 años después del caso judicial, recibí una carta de Alicia. A diferencia de las comunicaciones de nuestros padres, la suya parecía genuinamente reflexiva. Reconoció las invenciones en su testimonio y expresó arrepentimiento por su papel en la demanda. He pasado años culpando a todos los demás por mis elecciones, escribió. Ahora estoy tratando de asumir la responsabilidad. Aprecié su honestidad, pero me mantuve cautelosa. Una carta de disculpa no podía borrar décadas de elecciones o las mentiras hirientes que había dicho bajo juramento. Respondí brevemente, acusando recibo de su carta sin hacer promesas sobre un contacto futuro. La confianza, una vez rota tan a fondo, no podía reconstruirse rápidamente. Mientras tanto, me concentré en construir una vida que equilibrara el honrar el legado de mis abuelos con el establecimiento de mi propia identidad. Las habilidades de inversión que el abuelo me había enseñado me sirvieron bien en mi carrera, donde me especialicé en ayudar a los clientes a establecer carteras éticas y sostenibles. Abordé las finanzas con su filosofía de que el dinero era una herramienta para la seguridad y para ayudar a otros, no un fin en sí mismo. Renové partes de la casa familiar mientras preservaba su carácter esencial. El jardín de rosas de la abuela floreció bajo mi cuidado algo menos experto, y aprendí a hacer su característico asado dominical, aunque el mío nunca igualó su versión perfecta. Estas conexiones con sus vidas diarias me reconfortaron tanto como los proyectos de legado más grandes. Nuevas relaciones entraron en mi vida. Colegas que se convirtieron en amigos, vecinos que compartían consejos de jardinería y, finalmente, Tomás, un amable historiador de la arquitectura que conocí mientras investigaba la historia de la casa de mis abuelos con fines de preservación.
Estas conexiones se formaron lentamente mientras aprendía a equilibrar la cautela con la apertura. Tus experiencias te hicieron cuidadosa con la confianza, observó Tomás después de que finalmente compartí mi historia familiar completa con él, pero no te hicieron fría. Eso es notable. Su observación me ayudó a ver lo que mis abuelos habían logrado, a pesar del abandono que había experimentado, me habían criado para creer en la posibilidad de una conexión genuina, para ser perspicaz pero no desconectada. 3 años después del fallecimiento del abuelo, expandí la fundación para incluir un programa de mentoría para adolescentes en situaciones de cuidado por parentesco. Ocasionalmente hablaba con estos grupos, compartiendo mis experiencias de manera apropiada para su edad. La familia no se trata solo de biología, les decía. Se trata de quién aparece, quién se queda, quién te hace sentir seguro y valorado. Ver a estos jóvenes, muchos con historias mucho más difíciles que la mía, encontrar fuerza y conexión, me recordó la sabiduría de mi abuela, el dolor que se transforma puede convertirse en propósito. Mis abuelos habían transformado su dolor por las elecciones de su hijo en un amor con propósito por mí. Ahora, yo estaba transformando mis experiencias en apoyo para otros que navegaban por caminos similares. Este círculo continuo se sentía como la forma más verdadera de honrar lo que me habían dado. El patrimonio de $10 millones había sido el catalizador para el regreso de mis padres y la subsiguiente batalla legal, pero su verdadero valor residía en lo que representaba, toda una vida de trabajo de mis abuelos, su cuidadosa planificación y su deseo de proporcionar seguridad a la nieta que habían criado. Al usarlo de manera reflexiva, protegiendo una parte para la seguridad futura mientras desplegaba otras porciones para ayudar a otros, estaba cumpliendo sus intenciones más completamente de lo que cualquier documento judicial podría expresar. A medida que me acerco a mi 30º cumpleaños, reconozco que mi historia continúa evolucionando. La niña abandonada de 7 años, la nieta amada, la heredera disputada, la directora de la fundación. Todos son capítulos en una narrativa en curso. Lo que permanece constante son los valores que mis abuelos inculcaron: integridad, compasión, discernimiento y el coraje para proteger lo que importa. El fideicomiso irrevocable que inicialmente protegió el patrimonio de las reclamaciones de mis padres se ha convertido en un símbolo de algo más profundo, el límite entre permitir que las personas entren en tu corazón y permitir que exploten tu vulnerabilidad. He aprendido que estos límites no son egoístas, son esenciales para una conexión significativa. Si alguna vez has tenido que protegerte de una familia que debería haberte protegido, sabe que no estás solo. Establecer límites no se trata de venganza o amargura, se trata de crear un espacio para que florezcan las relaciones genuinas. La familia en la que nacemos puede dar forma a nuestros comienzos, pero la familia que elegimos, y que nos elige, da forma a nuestro carácter y futuro.